Marcela Rica, del Nuevo Más y Las Rojas, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo Buen va? día, ¿cómo anda? ¿Qué Todo dice? bien. ¿Todo tranquilo? Escúcheme una cosa. De todas las personas del mundo mundial de Chacabuco que pasan por la radio, si hay alguien que yo asocio con la lucha feminista, sos vos. Vos sabés que ayer me hicieron... Viste que hay vaivenes, hay gente Sí. que es más feminista en su momento, hay gente que es menos feminista. Ayer me hicieron una entrevista para un diario y en su momento la pregunta era si los sujetos, si teníamos, si éramos, si podíamos modificar algo, Sí. si podíamos modificar algo, ¿no? Si no éramos solamente producidos por un entorno, por un sistema. Sí. Y inmediatamente me acordé de hace no sé cuántos años que empezamos con el micro allá en la avenida Solís, Sí. donde empezamos a hablar de femicidio, que recién se empezaba a hablar de femicidio. Violencia de crímenes pasionales. Crímenes pasionales. Sí. Y yo me acuerdo que estábamos sentados así como estamos ahora, sin toda esta aparatología. Había una tele puesta sobre una mesita y Sí. en ese momento la noticia era que el batero de Callejeros había prendido fuego a la mujer. A la mujer. Y que le había echado la culpa a ella, había dicho es una tonta, estaba manipulando alcohol, se prendió Sí. fuego y después resulta que una doctora que había tomado las primeras declaraciones de la víctima de femicidio Había dicho que había sido el tipo. dijo Que fue ella él, dijo y fue él él. terminó Sí. preso. ¿Y vos te acordás la cantidad de casos de tipos que quisieron prender fuego a la mujer después de eso? Entre el lapso en que parecía que pasaba impune el crimen y luego lo metieron preso, hubo Sí. un montón de casos. Ah. Porque tiene la particularidad que cuando se prende fuego a una mujer, el dolor es tan intenso y la sobrevida es casi nula, que lo que se garantizan es que no los pueden acusar. Entonces, porque inmediatamente la víctima pasa a estar en coma farmacológico para bajar el dolor. O sea, es casi el crimen perfecto, a no ser sí. porque hay una lucha importantísima de los movimientos feministas y a su vez hay también el entorno de la víctima que se encargan en cada momento de visibilizar la Sí. situación de violencia sostenida que esta persona, esta mujer o disidencia viene llevando, que entonces se arma un antes Sí. que lleva, en la mayoría de los casos por suerte, está llevando a que los hombres con la ley de violencia de género terminen con penas que para mí son pocas, pero son bueno. bajitas las penas, no son son muy bajitas. apasionadas. Sí, ¿no? no. Y por eso digo, yo me acuerdo cuando Marcela hablaba de femicidio, que lo que se ponía era crimen pasional, todas estas cuestiones, o cuando hablaba de las distintas marchas de mujeres que había en todo el país. Sí. Y la verdad que vos decís, bueno, a ver, esta mina, por vos, tuvo esta lucha todo el tiempo, porque uno lo que termina notando, sin querer agredir a nadie, que nadie se lo toma mal, pero es lo que uno termina viendo, que va esta cuestión de, bueno, peleo por los derechos de la mujer, sí, soy gobierno, sí, si no soy gobierno, no. Entonces, las que pelearon en su momento, cuando son gobierno, dejan de pelear por la lucha. Las que en ese momento eran oposición y peleaban contra el oficialismo, cuando son oficialismo baja el nivel de pelea también. Como si esto molestara a alguien. Y por otra parte también hay una cuestión que termino viendo, que el embate de la derecha todo el tiempo, como es este gobierno de mierda que tenemos ahora, no tiene ningún problema ellos en discutir leyes que ya están establecidas, que yo no sé, el aborto, Sí. ¿sí? O el servicio militar, o La ¿viste? ESI. Ellos o la ESI. Ellos no tienen ningún problema porque ellos creen que, bueno, que es un grupo de asesinas, como dijo el presidente ayer en un acto escolar, las mujeres que abortan, como si fuera tan sencillo. O bueno, esta cosa del adoctrinamiento, el que hablan todo el tiempo, pero cuando lo hacen ellos parece que no es adoctrinamiento. Es como medio complicada la lucha Sí, esta. en realidad hay que hacer una historicidad del movimiento feminista en la Argentina, diciendo en principio que es un movimiento recontra heterogéneo, Sí. que lo conformamos cantidad de organizaciones y de independientes que vamos desde las reformistas, que van por alguna pequeña modificación específica, como ser que alguna mujer rompa el techo de cristal, por ejemplo, y ya ahí llegaron, o el cupo del 50% en las listas, bueno, es suficiente, o tenemos la ley, es suficiente, y estamos las feministas socialistas revolucionarias, que lo que vamos es por derrotar este sistema inmundo que nos oprime
a las mujeres, a los trabajadores, a las disidencias, a la juventud, a los desocupados, a los ocupados, porque es esto el origen de todos los males. Las mujeres somos doblemente oprimidas, como mujer y como trabajadoras. Sí. Entonces, las feministas socialistas vamos por terminar con este sistema que es el capitalismo patriarcal e instaurar un sistema que es el socialismo, que tiene que ver con que los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la juventud, todos manejemos, dirijamos y controlemos lo que está pasando y lleguemos a un mundo donde los derechos realmente dejen de ser un papel pintado y empiecen a ser de concreción efectiva. En el camino sí apoyamos, levantamos y sostenemos algunas reformas, pero no como el fin en sí mismo, sino como un camino hacia la construcción de un mundo donde no tengamos que padecer este gobierno, que esto es el contexto actual. No estamos con un gobierno democrático normal, sino que estamos con un gobierno que abiertamente dice que no a la democracia, que no tendría ningún problema en cerrar el Congreso, que desconoce absolutamente que las leyes como la de la IBE, la de la ESI y un montón de otras han sido debatidas durante años, han sido ganadas democráticamente en el Congreso, más allá de lo que nosotras podamos decir respecto a qué confianza depositamos en el Congreso, pero ese ha sido el proceso. La IBE específicamente tuvo casi 4 vigilias de millones de mujeres en las calles. Y bueno, también una de las características que nosotras las Rojas, en el espacio en el que estamos debatiendo ahora desde hace un mes y pico para organizar este 8M mañana, donde va a haber una marcha de 9 de julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso, con un montón de orgas y de independientes, somos independientes de los gobiernos de turno. Claro. Y entonces no nos fijan agenda. Somos independientes y tenemos una agenda tan amplia como ir por la baja del DNU contra el protocolo represivo de Bullrich. Sí. Estamos a favor de sostener TELAM, INCA, por el presupuesto a las universidades, porque se devuelva el dinero del FONIT para que los docentes tengan un sueldo decente. Vamos por la defensa de la IBE, vamos por la defensa de la ESI, vamos por todo las mujeres. Claro. Bueno, van por todo, cosa que ya estaba establecida. Sí. ¿No? O sea, no es que es un grupo de locas que van a romper todo. A ver, lo que están pidiendo es que devuelvan lo que los tipos cortaron. No es tan complicado. Lo que pasa es que, en realidad, que el gobierno de Milei hoy pueda estar haciendo lo que está haciendo, tiene una historia, tiene un porqué. Sí. Tiene más de un porqué, pero bueno, se apoya en cantidad de años de gobiernos que venían a solucionarle la vida a los argentines y que no pudieron resolver las situaciones básicas, como es sueldos dignos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Sí. Entonces, viene alguien disruptivo, comilla, y dice... Muchas comillas. Sí. Y dice, el problema son los políticos. Eso prende porque realmente la sensación honesta de gran parte de la población es que sí, los políticos que nos han venido gobernando hasta ahora no nos han garantizado condiciones mínimas de vida. Prende, pero desde las Rojas, desde el Nuevo MAP, denunciamos todo el tiempo quién era. Sí, ¿cuánto dura ese discurso? Ese discurso dura lo que quieran sostenerlo, porque en cuanto se rodea la peor casta histórica del país, es cuando uno tiene que decir, bueno, pará, como diría Fantino, acá hay un discurso que está totalmente peleado con una actuación. Claro. Y lo primero que hace Milei es licuarnos absolutamente el poder adquisitivo a todos los trabajadores, conveniados, no conveniados, a los jubiladores, a los jubilados, a todo el mundo. Sí. Los revienta. Bueno, apareció la licuadora, ¿no? Exacto. Sí. Y se lleva puesto, o intenta llevarse puesto, porque todavía tenemos que hablar de intento, porque hay mucha reacción en la calle, intenta llevarse puesto absolutamente todas las conquistas que democráticamente, legítimamente, los argentines fuimos consiguiendo. Claro. Son las laborales, que son incluido el lenguaje integral.
El tema con el lenguaje tiene que ver, no me puedo acordar ahora el apellido, hay un lingüista que lo que dice es que en realidad la lucha o la utilización del lenguaje inclusivo no es para que quede instalado en la RAE, sino que es una denuncia política de la invisibilización de las mujeres y de las diversidades. Bueno, él cuando da el discurso, cuando digo de él hablo de Milei, cuando da el discurso en el Congreso el otro día, abriendo sesiones ordinarias, él dice diputados y senadores. Porque, claro... No dijo diputados, diputadas, y senadores podía ir para los dos, ¿no? Y el tipo le importó un huevo. En realidad, muchas veces desde el feminismo lo que hacemos es... utilizar determinados femeninos en palabras que sabemos que no tienen ningún sentido, pero como esta cuestión de, no sé, hablar de la cuerpa, la colectiva, cosas que sabemos, lo que buscamos es una reacción. Primero que es una denuncia política, el lenguaje inclusivo es de denuncia política. Eso es que tiene que quedarle claro. No estamos teniendo una discusión formal sobre que queremos que la Real Academia Española habilite el uso del lenguaje inclusivo. Eso es una pavada, de no entender por dónde viene la lucha feminista. El lenguaje inclusivo se adoptó, sobre todo en la juventud y en las universidades y en muchos aspectos, en muchos lugares, porque visibiliza la existencia de las mujeres y de las diversidades. Nosotros, yo tengo 60 años y fui criada en un concepto lingüístico, gramatical, donde lo masculino incluye a todo. Pero esto que incluye a todo no es ingenuo, no es una concepción ingenua del lenguaje. Esto significa que la mujer está abajo del hombre. Y que no nos pueden nombrar. Y cuando no nos nombran, dejamos de existir. O en el discurso también dijo el señor presidente, lo que dijo fue que el lugar de las mujeres era en el hogar. Entonces... Falta que indiquen a los chicos del manual de la esposa perfecta, ¿no? Sí. ¿Te acordás que lo hemos visto? El otro día yo venía pensando en todo esto que vamos hablando y aparece una frasecita que es parece mentira que, y atrás de ese parece mentira que, lo primero que apareció en campaña fue que se dignaran a discutir los 30.000 detenidos desaparecidos, que se dignaran a poner en cuestión que hubo un genocidio, que se dignaran a cuestionar que los juicios de lesa humanidad, con todas las garantías que nunca jamás le dieron a ninguno de los detenidos y detenidas, está llevando, aún hoy hay juicios, está llevando presa a gente que tiró a compañeros de los aviones, que aún se siguen encontrando tumbas comunitarias, se siguen encontrando ataúdes, como por ejemplo ahora, no sé la cantidad de ataúdes en el cementerio de La Plata. Entonces, parece mentira que... que hasta están averiguando si no está el de Jorge Julio López entre esos ataúdes. Bueno, entonces parece mentira... Ahora no es culpa nuestra eso, a ver. Hay una responsabilidad social... Acá en Chacabuco el año pasado pasó, 24 de marzo, el año pasado, una concejal hace apología de los vuelos de la muerte. ¿No? Esa concejal que formaba parte de Cambiemos, ¿no? Hace apología de los vuelos de la muerte y resulta que a través de las redes sociales hay un montón de gente que apoya a esa concejal. Y a mí me horrorizó, creo que yo fui el gran responsable que le peguen un vuelo en el orto el año pasado. A mí me horrorizó la falta de reacción que había de eso. A ver, vos tenés a alguien que te publica libremente y alegremente una apología de los vuelos de la muerte y nadie le llamó la atención, no digo a las organizaciones, no me refiero a esto, digo al tipo común, en realidad, esto lo venimos hablando hace un montón y se emparenta totalmente con esto que venimos hablando de la composición, entre otras cosas, del feminismo, ¿no? De los feminismos. Nosotros vivimos en una sociedad muy conservadora, con una alta raigambre religiosa, de los colores que vos quieras, no solamente la Iglesia Católica, de todas las iglesias que vos quieras,
y donde todavía hay un refugio para las ideas negacionistas. Sí. Que no se estaban diciendo, que las tenían guardadas, porque había un parate y había una reacción inmediata desde lo colectivo de repudio hacia esos discursos, ¿no? Hacia esos dichos. Cuando se le abre el portón gigante que se le abrió desde el gobierno de Fernández y desde los medios de comunicación y desde un montón, y desde no pararle la mano en la calle y desde abandonar la calle, los movimientos populares, cuando se le abre ese portón a la Libertad Avanza, se baja la barrera, se baja el nivel de respuesta de oposición. Entonces, leen, equivocadamente, leen que pueden decir lo que se les cante, que leen que hemos abandonado la lucha, que Memoria, Verdad y Justicia es una remera y no es una consigna histórica que está recontra arraigada en gran parte de la población y que aparece en la lucha de todos, de ocupados, de desocupados, en las ollas, en Telam, en el INADI, en el CONICET, en todos lados aparece, porque en todos lados la clase popular, trabajadora y estudiantil puso los muertos. Sí, claro. Entonces, sí hay una responsabilidad civil. Sí, es cierto que los gobiernos de derecha a nivel mundial crecen porque tienen un refugio, porque hay reserva reaccionaria, pero también hay de la otra. Claro, lo que pasa es que cuando vos tenés la reserva reaccionaria tenés la acción y reacción. A ver, cuando acá quisieron el gobierno de Macri poner el 2x1 para los genocidas, la gente salió a la calle. Salimos a la calle. Bueno, ahora yo no sé si salen a la calle. Sí. Lo que pasa es que justamente vayamos a qué medidas están tomando para... Los tipos dicen barbaridades, los tipos publican barbaridades. Bueno, ¿te acordás, Marci, que hablamos el año pasado, un día que vos viniste, de TikTok? Sí. Que yo mencioné un montón TikTok. Me acuerdo que lo tuve a Tito Antonini acá en el estudio de la radio y estaba horrorizado Tito con los comentarios de los chicos en las escuelas. Sí. Y a mí me cuesta entender cómo fomentas un falcón verde, cómo haces apología de ese tipo, ¿no? Y veo que a la gente o le resbala o hay una batalla cultural que ha dado la derecha, que es hacer creer que el tema de los derechos humanos es del kirchnerismo. Entonces, como es todo antiperonismo en este país, bueno, ¿qué lo impuso? Cristina, lo juzgó a Videla, viva Videla, porque no me gusta Cristina. Hay un montón de factores. Es una discusión muy amplia que yo creo que camino al 24 de marzo te invito a que la demos profundamente, porque el 24 de marzo va a ser otra de las fechas donde se va a poner en juego esto que es la lucha de clases. Lo que estamos viviendo ahora es la lucha de clases. Y en ese manejo de las redes y ocultamiento de la otra campana, o de la campana real o de la calle, está en ese contexto se inscribe el cierre de Telam. Claro. Entonces, va a quedar, en ese contexto, se abre el 1 de marzo, la apertura del Congreso, solamente con las cámaras que los tiktokeros de Milei manejan. Claro. Entonces, se enfocó solo aquellas focas aplaudidoras, ese palco de millones de pesos que están cobrando los community managers contra los millones de pesos que no están circulando en remedios oncológicos, exacto, en alimento para los comedores. Eso es lo que hay que denunciar. Se toma la imagen de arriba para que no salga la papada, ¿no? Por eso. Entonces, ellos intentan infructuosamente, porque por suerte las redes y hay espacios que no van a poder ser cooptados nunca por la Libertad Avanza, que siguen mostrando las imágenes, pero mientras ellos mostraban el gran operativo, 1 de marzo, ¿no? El gran operativo afuera, con más efectivos policiales supuestamente, que gente, hubo un súper cacerolazo, se cortaron las calles. Nosotras las mujeres no vamos a marchar por la vereda mañana. Las mujeres de los comedores comunitarios el otro día fueron por la calle. Es decir, hay esto que es, bueno, mirá, es hasta acá, ¿no es cierto? Y el feminismo mañana, en Capital, en Mar del Plata, en La Plata,
en Córdoba, seguramente en Rosario, sí, vamos de manera unitaria, claro, con un documento y vamos contra el DNU, para que se baje el DNU, contra el ¿cómo se llama? El protocolo antirrepresivo sí, de Bullrich. Vamos por todo, que se baje todo, la ley, que no se pueda tratar más la ley ómnibus. Vamos en defensa de la IBE, vamos en defensa de la ILE. Eso es el movimiento feminista hoy, que tenemos nuestros puntos de confluencia, que son estos, y vamos en unidad con el movimiento de trabajadores, con el movimiento de desocupados, vamos con las universidades, vamos junto con las asambleas, vamos con los jubilados y las jubiladas. Ese es el movimiento feminista. Me alegro, pues se están uniendo un montón de ventanitas. Y todas deben ir unidas. ¿No? Lo que no debemos yo me imagino, a ver, el oyente de esta radio está más o menos pispa. Sí. No porque lo hayamos adoctrinado nosotros, pero creo que conoce más o menos cómo pensamos. Y alguno puede decir, y bueno, pero ¿qué tiene que ver la lucha de las mujeres con Telam? Todo tiene que ver con todo. En principio, mira, todo tiene que ver con todo. En gobiernos que se llevan puesto todo. Primero que es un gobierno que le declaró la guerra abiertamente al movimiento de trabajadores al movimiento feminista. Sí. ¿No? Totalmente. Tiene su lógica, porque son de ultraderecha o de derecha de ultra, una cosa, decirle como quieras, son misóginos, son patriarcales, van en contra de todo. Eso por un lado. Entonces no podía pasar otra cosa, era obvio que era eso lo que iba a pasar. Igualmente yo le agregaría sectarios. Totalmente. Es el grupito de ellos, ¿no? Sí, después de lo que salga de ahí. Y después, también, ¿qué tiene que ver el movimiento feminista con todo lo que está pasando a nivel económico y en el mundo laboral? Que resulta ser que los colectivos más atacados, que son los comedores, que son las docentes, que son el área de salud. Hay mujeres. La mayoría somos mujeres, porque históricamente, y esto tiene responsabilidad absolutamente todos los gobiernos que han pasado por toda la historia argentina y mundial, hay trabajos, hay áreas laborales que están feminizadas, porque en algún momento fueron como el segundo laburo de la casa, era para que la mujer se sacara el gustito de laburar, pero siempre fue un sueldito, siempre fue el segundo lugar, cuando las niñas ya habían crecido y no tenían que estar haciendo la comida al mediodía. Bueno, hoy la realidad es otra, la realidad es que en el área de salud y en el área de educación y en el área municipal en el cual yo me desempeño, somos un montón las mujeres que somos cabeza de familia. Claro. Hay una realidad también que se inscribe directamente con esto y que va en contra de esta lógica de en todo hogar hay dos entradas de laburo, que tiene que ver una con la de violencia de género, donde muchas mujeres cortamos relaciones, pero necesitamos lo cortamos y quedamos en la miseria, y algunas necesitan, para poder cortar, tener un sueldo digno para poder mantener la casa. Eso por un lado. Y por otro lado, que con el nivel de desocupación y de pobreza que hay ahora, que es del 60% y 17% de indigencia, aunque hubieran dos salarios, aunque hoy en una familia hubiera dos salarios municipales, por ejemplo, no llegás ni al 50% de lo que necesita una familia para sobrevivir. Entonces, esto tiene que ver el movimiento de mujeres, la lucha del 8 de marzo, la denuncia y el combate y el decirle no a Milei, no a las políticas de la ultraderecha. Y también tiene que ver que internacionalmente hay un montón de apoyos y hay un montón de compañeras en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en un montón de lados que están apoyando la lucha de las mujeres argentinas. Y entonces, en un contexto que no es ordinario, sino que es peligrosísimo para las minorías y para los trabajadores, las trabajadoras, la juventud y las mujeres, no se puede festejar el 8 de marzo, no se pueden hacer pavadas, hay que salir a la calle a denunciar y a luchar. Estamos de acuerdo. Bueno, escúchame, muchas gracias por esto, un placer como siempre. Gracias por el espacio. Cuídense mucho. ¿Qué gracias por el espacio? Gracias por el espacio. 11:34 la hora en la Argentina, se ve la temperatura en Chacabuco con una linda mañana, acercándose al mediodía. En este momento la ciudad 26 grados, para la tarde 29 máxima. Tanda, ya venimos, vamos. Somos una radio moderna que marca agenda y tendencias. Somos 94.3.
Somos más radio.